amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Esta es una producción de Pepe y Chema. Y fíjate que el día de hoy estamos muy contentos porque hasta que se nos hizo tener a una invitada de un calibre como vamos a tener, que es Julia Iturbe. Déjame platicarte, y para todas las amigas que nos ven y amigos también, que ella es enfermera jubilada. Estuvo trabajando varias décadas en el área de psiquiatría y en el área de terapia intensiva. Imagínate la trayectoria y la experiencia que tiene, y me da mucho gusto porque el área de la salud, la enfermería en especial, pues es un pilar fundamental para toda la persona que necesite atención médica. El médico puede dar una indicación, sin embargo, la que está al pie del cañón es la enfermera o el enfermero. Y para esto, pues obviamente hay que invitar a una persona tan preparada como Julia Iturbe. Bienvenida a su programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, porque yo sé que viene usted un poquito lejos y nos hace el honor de visitarnos y sobre todo tenernos la confianza para compartir su experiencia. Pues esto es muy importante también para mí porque la gente va a conocer parte de lo que vivimos las enfermeras en un hospital y que es una profesión muy completa, muy mal pagada y muy poco reconocida. Sí, lamentablemente en México y países latinoamericanos la enfermería no está muy conocida, lamentablemente, no está bien pagada como usted dice, y aparte pues no lo reconocen, y eso hay que alzar la voz para que más personas tengan más conocimiento de esta noble profesión. Pues efectivamente no es reconocida, pero hay países en donde la enfermera es muy reconocida, como es España, Cuba, de los que yo ahorita recuerdo, y de donde nació la enfermería, que es Inglaterra, ahí no creció nada, sigue muy mal. Aquí en México estamos reconocidas no como personal profesional, sino como personal, como artesanas. Y yo decía, ¿por qué? Pues porque trabajan con las manos. Pues sí, pero todos trabajamos con las manos, aparte de también con los conocimientos. Y es una incongruencia total y absoluta para enfermería, porque tenemos una carrera universitaria, tenemos un servicio social, tenemos un examen profesional, una cédula profesional, y sin embargo no nos dan el reconocimiento. Por lo mismo tenemos unos sueldos muy bajos, bajísimos. Tenemos que, yo digo, ¿por qué no nos dan un reconocimiento de profesionistas si nos exigen todo lo que a un profesionista? Una carrera, un título, un examen, un servicio social, todo, una tira de calificaciones, y no nos dan el reconocimiento ni como profesionistas ni económico. Eso es lo que vivimos las enfermeras. Así es. Fíjese, jefa Julia, si usted me lo permite de decirle así, porque usted fue jefa en un área muy importante que es la psiquiatría, y que lamentablemente pues todavía hay muchas situaciones de abuso en el área precisamente de patologías que tienen que ver con la salud mental. Yo sé que usted tiene bastante experiencia, y si nos regala algunos casos en el trabajo donde usted se desempeñó, que fue psiquiatría, ¿nos podría regalar algunos? Sí, nada más rectificando un poquito. Yo trabajé en psiquiatría, pero nada más como 3 años. Okay. Toda mi experiencia laboral ha sido en un hospital general de segundo nivel, como jefe de servicio, como especialista en terapia intensiva. Ok, perfecto. Y mis experiencias en el psiquiátrico, pues fueron varias, y las que a mí me impactaron mucho fueron esas. Una jovencita con síndrome de Down que la hablaron con un palo de escoba. Los mismos enfermos. Digo las mujeres, porque sí, era un hospital de mujeres, donde no contábamos con una ambulancia, la tuve que llevar en una camioneta Picot, a urgencias, desde rumbo a las pirámides, se me olvidó el nombre del ¿Sí, por pueblo. la salida a Puebla? No, acá por las pirámides, rumbo a Teotihuacán. Ok. Desde allá hasta el hospital de la Villa, y ahí me la recibieron, y fue un caso médico legal. Y bueno, le hicieron su tratamiento a la niña y salió bien. Jefe Julia, ¿nos podría usted recordar un poquito más a detalle qué pasó con la niña? ¿Usted cómo la encuentra? ¿Le dijeron otras enfermas, otras pacientes, oye, ella pasó algo con la muchachita? ¿Cuántos años tenía?
¿Puede tener usted un poquito más de Bueno, detalle? tenía un síndrome de Down con un diagnóstico de cretinismo. Ese era el diagnóstico, que es el retraso más grande Ok. que hay en las clasificaciones de síndrome de Down. Sí. Entonces, totalmente, nada más vivía para comer y jugar. Y bueno, pues ahí hay muchas adultas que, pues como no tienen esa sensibilidad de una persona sana, pues hacen las cosas y también hacen esas cosas tan duras de atacar a la gente. Se pelean por un plátano, se pelean por una naranja, entonces agresivas 100%, 100%. Jefe, ¿usted recuerda por qué llegó esa niña? Cuando yo llegué ya estaba internada, pero normalmente las internan porque no quieren lidiar con ellas. En aquel entonces, estoy hablando de 1969, todavía no existían los conocimientos que hay ahorita, las terapias que existen actualmente para ayudar a esos niños y rehabilitarlos y ayudarlos a que se integren a la sociedad y que sean útiles a ellos mismos. Afortunadamente ahorita ya se cuenta con eso, afortunadamente. Pero en aquel entonces no, entonces los hospitales psiquiátricos estaban llenos de niños de síndrome de Down. Y eran objeto de muchos ataques, sobre todo sexuales. ¿Usted recuerda más o menos cuántos años tenía esa paciente? Esa niña tendría en edad cronológica, yo creo que ha de haber tenido como 23 años. En edad cronológica. ¿Usted va caminando por el pasillo y de repente la ve con el sangrado? No, hay enfermas que corren a avisar y nos dicen mamás, mamá, le pegaron a fulanita. Y hay que ir a ver, y entonces, pues estaba con un sangradero espantoso, un sangradero horrible. ¿Pero estaba tirada? Estaba... Sí, totalmente en el suelo y rodeada de enfermas mentales. Pues nadie hace nada por ella, no, nadie la levantó, no, porque no son capaces de actuar por sí mismas. Ok. ¿Usted llega, la levanta? No. ¿O qué pasó ahí, jefe? Porque estaba grande. Sí. Normalmente las síndrome de Down son gorditas. Sí. Es una de sus características que tienden a ser gorditas. Entonces yo no podía con ella. Yo tenía como 3 meses de embarazo de mi segunda hija, entonces menos. Corrí por el chofer, le dije que me ayudara a cargar a la niña y la subimos, dice, la llevamos al hospitalito de aquí, en una carretilla. No, le digo, ¿cómo la vamos a cargar en una carretilla? Es que la ambulancia no sirve y la que sirve es la camioneta, pero no tiene gasolina. Yo pongo la gasolina, pero súbela. Y ya salimos y le pusimos gasolina al carro y nos fuimos al hospitalito del pueblo, y no lo quisieron recibir. Entonces nos fuimos a la carretera a dejarla al hospital de Urgencias La Villa, pero yo ya había colocado un suero fisiológico, yo ya la había, por lo menos abierto una vía para, pues es que no había nada. En un hospital psiquiátrico no hay más que medicamentos psiquiátricos. Sí. Entonces no había otra cosa que hacer. No contábamos con un médico, nada más en la mañana. En la tarde y en la noche no había médico. El único personal con que se cuenta es con la enfermera, con la vigilancia y con el personal que cuida los pabellones, que es una para 100 pacientes. 5 pabellones, 500 pacientes, todas responsabilidad de la supervisora que en ese momento era yo. Ok. Ya cuando la llevan al hospital, ahí atienden a esta paciente y ¿sí pudieron salvarla? Sí, porque lo que hicieron fue quitarle su matriz. O sea, sí entró a cirugía. Porque hubo perforación. Entonces le quitaron la matriz, ya. Híjole, qué tristeza. ¿Después usted supo qué pasó con ella? No recibía visitas. Era una niña abandonada, un paciente abandonado, no recibía visitas. Trabajo social ahí tiene muchas cosas que hacer,
pero es una sola trabajadora social. No es suficiente para tanto, para tantos problemas y tantos pacientes abandonados. Jefe, usted me comenta que cronológicamente era una joven como de 23 años, pero mentalmente, ¿como qué edad tenía? Pues como una niña de 2 años, 3 años. Ok. Pero tenía cuerpo de señorita, gordita, con gusto, Sí, sí. con su menstruación normal, todo eso. Ok. Muy interesante. Oiga, y me platica usted que eran 5 pabellones. ¿Esos pabellones estaban divididos por clasificación? Por ejemplo, de esquizofrenia, de trastorno Sí, sí, y por depresivo. edades, Ok. y por edades. Pero todos eran prácticamente de pacientes de enfermedades psiquiátricas, Sí. pero había un pabellón donde teníamos a los más agresivos, pero también había pacientes que no tenían un diagnóstico psiquiátrico, pero los tenían ahí porque mataban a la gente, masoquistas, y entonces ahí estaban. Gente que no pudieron controlar en la cárcel la llevaban al psiquiátrico. ¿Usted recuerda alguno de esos? No, ahí no entraba yo, porque están encerrados. Es como una cárcel. Sí. Nada más se entra a un pasillo, reviso que estén completos, que no se hayan matado entre ellos. Ahí hay un hombre enfermero, cuidador más bien, cuidador. Y también él vive en un cuadrito así, reja de este lado, está enrejado también él. Reja de este lado, reja de este otro lado. A ellos no se les da de comer con cuchara ni con nada, nada que tenga filo, ni un peine, nada, nada, nada. Hojas de rasurar, nada. Jabón, nada más. Porque son muy, muy, muy agresivos, muy agresivos. Ok, qué Y interesante. ahí no entramos las enfermeras para nada. Sí. Pero sí supervisamos que estén completos, por lo menos los vamos a entregar completos. Ok. Me acuerdo muy bien que platicando, que me estaba deleitando el oído y mi cabeza de sus pacientes. Después de que me platicó de esta pequeñita, bueno, mentalmente hablando, hubo una paciente que también tuvo otro delito sexual. Que la violaron. Exactamente. Sí, una enfermera. Ok. Ajá. Esa era una paciente como de unos 30 años y la encerró en el cuarto clínico la enfermera y la estaba violando porque resulta que la enfermera era gay. Entonces yo llego a hacer mi supervisión y yo oigo gritos, oigo llantos, oigo golpes y un grupo de De enfermas. de enfermos en la puerta. Yo les digo, ¿qué pasa? Es que le está pegando, Hanna le está pegando. Hanna es la enfermera. Y le toco. Ábreme, por favor. No, me contesta con groserías. Le digo, hable, Hanna, por favor, ¿qué está pasando? Si es una paciente, abre, por favor, para que te ayude. No me abrió, no me abrió. Entonces, jalamos el escritorio entre todas y me subo al escritorio y me asomo por la puerta, tenía una rejita, y me asomo por ahí y la estaba hablando. Entonces, le dije a una de las enfermeritas que tenía menos problema, corre por el chofer. Y fue por el chofer y le digo, ayúdame a abrir esta puerta, por favor. Y ya la abrió y entré. Y le digo, por esto que acabas de hacer, mereces que se te corra. Te voy a meter un reporte por escrito. Y entonces me dijo, haz lo que quieras, no te tengo miedo. Le digo, pero es que entiende que lo que hiciste estás mal. Esta paciente está aquí para que tú la cuides, no para que la agredas. Tú eres su cuidadora. ¿Y qué me importa? A mí no me interesa. Bueno, pues tuve el valor de levantarle el reporte por escrito sin saber en qué me iba a meter. Porque resulta que ella era sobrina del comandante del pueblo, que no me puedo acordar cómo se llama. Me dijeron en las autoridades de mi hospital, yo luego esperé al director y todo. Dice, no se puede hacer nada con esa señorita, pero es que violó a la enferma.
Mejor cállate y ya no digas nada. Y bueno, ¿cómo es posible? Pues yo ya no hallaba a quién decirle. Si el policía era el padrino y estaba protegiéndola, le cierran a uno las puertas. Pero esta mujer me agarró mucho odio. Y entonces me dijo, te voy a matar. Yo dije, está loca. Bueno, aparte, ¿verdad? Sí, aparte sí. de todos los actos que decía que sí estaba enferma, pues me espiaba, me acosaba, porque como es una granja, hay árboles, hay macetas, y me esperaba a la salida, y yo con un miedo terrible. Entonces hablé con mi jefa y le digo, mire, está pasando esto. No tengas miedo, no te hace nada. Te vamos a poner una persona que te acompañe a la salida hasta que te subas al camión que traía el personal. Y cuando llegues también que vayan por ti y que te metan. Y cuando haga mi recorrido, y cuando yo esté aquí solita, ¿qué va a pasar conmigo? Pues así estuve trabajando como un mes. Y un día me sale con la pistola. Me dice, ha sacado un pistolón horrible. Dice, ahora sí te va a llevar. Y yo le dije, cálmate, Hanna, yo no te he agredido. Pero te metiste conmigo, le digo, porque es parte de mi trabajo. Mi trabajo es estar al pendiente de los enfermos y también de ustedes. Y si tú hubieras estado en el papel de la enferma, igual te hubiera defendido. Pero yo no sé si para fortuna tuya, pues aquí no te pueden hacer nada. Le digo, pero ponte a pensar en todas las enfermas que tú has agredido. Sí, ya saben, y nadie me hace nada. O sea que era una noticia ya conocida, y no hacía nada. Okay. Y así se quedó. Yo vivía en un estrés espantoso, ya platiqué con mi marido, y me dijo, ¿sabes qué, salte? Embarazada de 3 meses, y con esa presión encima, ponte a pensar. ¿A qué le vas a dar más valor? ¿A estar cuidando enfermos que no puedes cuidar porque eres tú sola? ¿O la vida de tu hijo? Y dije, tiene toda la razón. Y entonces tuve que renunciar. Y me dediqué al ISSSTE nada más. Al ISSSTE. Okay. Oiga, jefe. Y ahí se quedó a seguir agrediendo enfermos. ¿Ya no supo después qué pasó? No, yo ya no volví, porque digo, ¿a qué voy? ¿Me va a matar? Sí, claro. Jefe, no sé si nos pueda regalar un poquito, regresando de cuando usted llega, se sube y observa la escena. La paciente estaba desnuda, estaba amarrada. No, tenía la ropa hasta acá. Ok. Y pues yo lo que alcancé a ver era que estaba usando la mano. Okay. Sí, estaba usando la mano. No tenía objeto alguno, no, era la mano. Me deja usted sin palabras porque esto es que de momento me enojé, pero después fue una impotencia espantosa. Sí, claro. Es bueno, ¿quién es el enfermo aquí? ¿La víctima o el victimario? ¿Quién es el enfermo? Se queda uno sorprendido y que las autoridades lo permitan. Esa es la situación. Sí, dígame. No, a Colman iba a decir, se llama Colman el pueblito, pero es un pueblito más adelante de Colman. Ok. ¿De estos casos recuerda uno de algún abuso de niños, de jovencitos? Bueno, niños ahí en ese psiquiátrico no había, pero tuvimos una visita a un psiquiátrico de hombres, rumbo a Puebla. Sí. Es una granja campestre también para enfermos mentales. Y ahí había un joven como de 30 y tantos años con retraso mental. Pero ese niño bien llevado, bien rehabilitado, hubiera podido hacer una vida bien,
útil para él, sin depender de nadie. Pero desgraciadamente no existían los medios en esa época. Ese niño tiro por viaje, lo violaba. ¿Pero qué te hicieron? ¿Por qué no corriste? Sí, es que corrí, pero eran muchos. Nada más le desgarraban el pantalón y lo violaban. Tenía que estar en internado porque era un ano floreado, espantoso. Y el pobrecito boca abajo porque no se podía sentar. Y ya que se paraba, a que lo volvieran a violar. Pero tampoco lo transferían a ningún lado. Pero, ¿quién cometía estos delitos? ¿Los mismos Los pacientes? mismos enfermos. A los mismos enfermos. Y yo me preguntaba por qué. Y un psiquiatra me dijo, mire, Yuli, es difícil aceptarlo, pero no cuesta trabajo entenderlo. Estos enfermos están con una enfermedad psiquiátrica. Todo su intelecto, todo está mal. Pero sus emociones no. Y su vida endocrina funciona. Ellos tienen hormonas y su vida sexual es normal. Ellos actúan de acuerdo a sus estímulos hormonales. Y por eso pasa eso. Le digo, pero tan de montón, tan de todo, es que si no hay otro niño, pues sobre del que hay. Ay, Dios. Y tiene razón. Es difícil de aceptar, pero no de entender, porque pues entonces estos sí están enfermos. Entonces eran varios los que agredían a este tipo de... Que había muchos matrimonios homosexuales, tanto en mujeres como en hombres, y vivían muy en paz, pero cuando se juntaban para agredir a los otros sexualmente, era horroroso. Y había y no hacía nada, pues nada más se le daba el tratamiento al niño en urgencias, se le suturaba y se corregía el problema. Y decía, ya no me dejen salir, ya no me saquen, aquí déjenme. Porque él mismo tenía miedo ya salir. Que es una impotencia, no poder ayudar realmente a la gente. Y estaban los acosadores. Había un hombre que no sé si había estudiado diseño gráfico, pero hacía unos modelos de coche hermosos, que si hubiera trabajado en un lugar donde requieren modelos de coches, él hubiera sido el mero mero. Y nos regalaba a todos un modelo de coche. Ten, te hice a ti, mamá. Ten, mamá, te hice a ti. Digo, qué hombre con tanta inteligencia y unos modelos de coche hermosos y a colores. Pero muy enamoradizo. Y si le gustaba alguna de las enfermeras, la pretendía y la pretendía y la pretendía. Bueno, al grado de que se subía a escondidas al camión que nos traía y se venía. ¿A qué hora se bajaba? ¿A dónde se bajaba? Nadie se daba cuenta. El chiste es cuando la enfermera salía, ahí está. Okay. Ahí está. Y había que hablar para que lo fueran a recoger. Es terrible tener un enfermo mental acosador, es terrible. ¿Nunca supo si agredió a alguien ese enfermo? No, de él sí no supe. Nada más de que las perseguía mucho. Okay. Sí. Pero él sí nunca lo vi agredir. Jefa, me deja sin palabras porque es increíble todo lo que pasa en un psiquiátrico. En un psiquiátrico. ¿A usted no le generó algún problema de mental o con tristeza, que tuviera depresión? No. Porque las enfermeras nos dan un curso para saber aceptar lo que se puede cambiar y aceptar lo que está fuera de nuestro control.
Y eso es esto que acabo de platicar está fuera de nuestro control, aunque nosotros seamos parte de. Porque nosotros somos parte, lo vimos, lo observamos. Quienes tienen que controlarlo a lo mejor tampoco pueden. Ok. Porque pues, no saben a dónde ir a quejarse. La verdad no entiendo. No entiendo. Puede haber pacientes que uno no tenga tanta patología y manipule a otras y que pueda haber como mafias. Sí hay. La paciente que era líder de otro grupo de mujeres jóvenes Ok. con una funcionamiento ginecológico normal y no salían embarazadas porque les teníamos un control prenatal. Yo era la encargada de llevar el control prenatal de todas las mujeres de este hospital en edad fértil. Y entonces cada mes había que poner. Esto es terrible porque era un medicamento que estaba en prueba. Una ampolleta que se llama de Proverol, que servía para el control prenatal, pero nunca había sido probado y generaba cáncer. Ok. Entonces, posteriormente lo prohibieron. Pero mientras comprobaban que no era tan bueno, para lo que era hecho sí estuvo bueno, pero los efectos secundarios eran peores. Y lo estuvieron probando en enfermas mentales. ¿Y era cáncer de mama o de ovario? Normalmente era de mama o de órganos, útero, vagina, ovarios. Ok. Y hasta que la prohibieron, pero era alimentado de Proverol. Y yo era la encargada de poner esa inyección. Y lo digo sin sentirme mal, porque yo no sabía que estaba poniendo, era agresivo el medicamento. A nosotros nos dicen, aquí está para el control prenatal de nuestras enfermitas. Y está bien. Es como la vacuna que pusieron para la influenza. Sí. También fuimos un laboratorio de pruebas mientras veían que sí servía. Afortunadamente sirvió. Ok. O fuimos un laboratorio gigante para la vacuna del COVID-19. Sí. Todos fuimos conejillos y sirvió. Pero en esa inyección no sirvió. Jefa, me llama mucho la atención porque al colocar este tipo de medicamento para control, ¿sí se sabía entonces que había mucho abuso sexual, muchas violaciones? Sí, por los campesinos. Y esta pacientita líder la llevaba a prostituir y las enfermitas lo hacían porque querían la relación sexual, porque su vida ginecológica es normal, ellos desean el sexo. Ellas no cobraban, la que cobraba era la líder. Era una enferma mental la líder. Entonces hay unas muy inteligentes. Y esas son las mafias. Pero nadie se daba cuenta que se salían o... No es que no se salían. ¿Cómo Había estaban los rejas. campesinos? Como era una granja, estaba reja, malla. Sí. Malla. Los campesinos afuera de la malla y las pacientes de este lado de la malla, y ahí paraditos tenían su relación sexual. ¿Pero no se daban cuenta los vigilantes ni nada? No. Bueno, todo el mundo sabía, Sí. pero ahí no afectan a nadie. O sea, está mal que la paciente, pero ¿en qué afecta? Si lo analizamos, ¿en qué les afecta? En nada. Al contrario, les ayuda a llevar una vida ginecológica activa y normal. ¿Y qué les evita? Cáncer. Porque órgano que no es usado, que no produce hijos, produce tumores. Entonces ellas
al activar su aparato genital, estaban haciendo funcionar sus hormonas. Y eso es bueno para el cuerpo. Entonces, la verdad, yo como enfermera no lo veía mal. Y se los digo aquí honestamente. Aunque no era lo correcto. Pero más que perjudicarlas, las beneficiaba. Y la más beneficiada era Altamira, porque ella se llevaba el dinerito. Y aquí, otra vez la pregunta. ¿Quién es el enfermo? ¿El campesino que está afuera o la enferma mental que está dentro? Sí, claro. Pues tiene que haber una complicidad ahí. Exacto, es una complicidad. Una complicidad. ¿Y no le tocó observar algunas enfermedades de transmisión sexual por esta situación de la prostitución? ¿Unas enfermeras qué? ¿Unas enfermedades de transmisión sexual? Que No. hubiera VIH, hepatitis, herpes. No. Fíjese que no. Porque todo eso es por promiscuidad. Sí. Y ahí no había promiscuidad. Eran puras mujeres. Pero me refiero cuando el campesino, cuando llegaba y hacía Pues el acto de prostitución. mujeres muy sanas. No tenían problemas de enfermedades venéreas. ¿No? Ok. ¿No? Me dejó usted Pues quién sabe si el increíble. campesino ya iba preparado con su Sí. condón, ¿verdad? No sé. Pero esas mujeres no tenían enfermedades venéreas. No tenían. Me quedé, todo lo que me está platicando, me quedé muy impactado porque no me imagino, bueno, me lo imagino y me quedo impactadísimo porque o sea, sí veo la posición en mi mente, la recreación de cómo puede estar una paciente psiquiátrica y el campesino del otro lado en la reja haciendo el acto de penetración. Exacto. Pues lo hacían. Porque había ocasiones en que yo iba y ya paraba todo aquello, ¿no? Pero ahí estaban. ¿Y alguna vez los campesinos le dijeron, oiga, usted que se mete o por qué? No, la Altamira se echaba a correr y se iba riendo. Era muy simpática Altamira, era muy... Nomás que no se nos acercara porque se nos desaparecía el dinero, la bolsa, la torta, el refresco. ¿Recuerda qué padecimiento tenía Altamira? Creo que era una esquizofrenia. Esquizofrenia. Pero ya controlada. Y hay pacientes que ya nunca se van a su casa porque sus familiares no las quieren. Ese es el punto que quería tocar con usted, de qué pasa, porque yo me tocó, claro, cuando era estudiante y roté por el área de psiquiatría, y justamente lo que usted dice, jefe, cuando uno de los psiquiátricos que está a la salida a Puebla, que era una granja muy grande, y me tocó entrar al pabellón de los psicóticos y esquizofrénicos, y era un pavor nosotros como alumnos, porque andan todos defecados, desnudos, se nos acercaron y sí teníamos miedo, porque realmente no sabemos qué va a pasar, ¿no? Da miedo. Sí, y aquí pero lo que me llamaba mucho la atención de ese psiquiátrico es que me tocó conocer a pacientes que no estaban enfermos mentalmente, sino la familia los abandonaba ahí. ¿A usted le tocó conocer pacientes abandonados? ¿Que no estuviera ¿Que enfermo? no estuvieran enfermos Sí. mentalmente? El único que yo conocí fue un paciente de origen alemán que era piloto de un avioncito que se cayó y él vivió, perdió la memoria. Y lo que hicieron fue llevarlo al psiquiátrico. Y ahí estaba. Ahí aprendió un poquito el español. Era un hombre muy culto. Tocaba la guitarra. Y se me hacía raro que un alemán tocara la guitarra. Sí. O aprendió ahí, no sé. Pero él estaba ahí porque no tenía familia, porque las autoridades pues yo no sé yo creo que ha de haber ido a parar a la Cruz Roja o la Cruz Verde. Y cuando ya se recuperó físicamente, pero no de la memoria, se preguntaron qué hacemos con él. Y lo llevaron al psiquiátrico. Ahí estuvo en el psiquiátrico. Pero era un hombre
que era útil a sí mismo y al hospital, porque ayudaba en la cocina, ayudaba a bañar pacientes, nos ayudaba a hacer traslados, a subir a los pacientes a las camillas, a llevarlos a las curaciones, o sea, era un paciente útil. Y digo que entre comillas ya no era paciente, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahí estaba viviendo. Me platicaba que de repente los dejaban ahí con toda intención, o sea, de repente con sillas de ruedas, llegaba el familiar y ahí los dejaba. Ah, pero ese era en el ISSSTE. Ajá, Eso es en el ISSSTE. ok. En el psiquiátrico no, a fuerzas deben de pasar. Cuando ya llegan a un psiquiátrico, ya llegan con un diagnóstico y con una orden de internamiento. Sí. Mientras no pueden entrar. Ah, ok. Qué interesante lo que nos dice, porque uno piensa que los meten así nada más. No, 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 no. Existe una clínica de psiquiatría Sí. de la Secretaría de Salubridad. Sí, de Salubridad. Y tiene sus consultorios y ahí hay que ir a consulta cuando uno le ve cosas raras a la El persona. familiar, sí. Pero normalmente cuando llegan a psiquiatría no es porque yo papá le veo al niño algo raro, no, yo papá le veo algo raro al niño, pero primero lo llevo con un médico. Sí. Y luego ese médico lo transfiere con un psicólogo y el psicólogo es el que dice requiere psiquiatría, pero es un proceso. Así. Entonces cuando ya llegan a un internamiento en una granja de enfermos mentales es porque ya llevan un diagnóstico elaborado, bien elaborado y una orden de internamiento. Jefe, ¿le tocó ver defunciones de pacientes psiquiátricos? Muchos. ¿De qué morían? Pues normalmente les ponen paro cardiorrespiratorio, pero ese es el final. Sí. Pero lo que conlleva al paro respiratorio son todas las enfermedades por las que pasan. Los diabéticos, los enfermos renales, los cardiópatas, los de cáncer, los de politraumatizados, que se mueren rápido, que no están mucho tiempo internados. Usted ahí en el hospital, sí, en la granja, ¿qué es lo que más vio de este tipo de pacientes cuando morían? Cardiópatas, con cáncer, ¿qué es lo que usted más vio? No, ¿en dónde me dijo? En la granja psiquiátrica. No, ahí no. Ahí no vi ese tipo de pacientes. Estos pacientes los vi en el Hospital General de Segundo Nivel, Ok. en terapia intensiva. Ahí donde yo tuve todas estas experiencias. En el servicio de urgencias se ven los que llegan balaceados o politraumatizados o porque se les reventó una vena ulcerosa y se mueren de sangrado y es tremendo, es tremendo. Antes de pasar a terapia intensiva, ya para despedirnos de la cuestión psiquiátrica, en psiquiatría en la granja, ¿usted vio algún paciente que falleció por ataque de otros pacientes? No, nunca, nunca. Ok. Ni en las mujeres, ni en los hombres. Eso sí se golpean, se muerden, se pican los ojos, pero no se matan. No se matan. A mí le voy a platicar una anécdota de un paciente cuando nos tocó ir a la granja que le comento, salida a Puebla. Nos platicaba el doctor que nos llevó, el psiquiatra. Había un pabellón, como usted dice, de los más peligrosos, que eran inimputables porque no se les podía llevar a una cárcel, pero estaban guardados en un psiquiátrico por su alta peligrosidad. Y me acuerdo que había uno que lo tenían, pero bien encerrado, porque decía, es que el paciente es muy tranquilo, está ahí sentado y no hace nada. Dice, pero si vas y lo fastidias, sí. Dice, entonces llegaba un compañero de ellos, o sea, un paciente también psiquiátrico, decía, a que no me matas, a que no me matas. Y entonces lo estaba moleste y moleste. Y entonces ya el otro paciente, el agresivo, se enojaba
lo agarraba de la cabeza y lo hundía en una cubeta hasta que lo mataba. Entonces decía, ya lo tenemos muy guardado porque ya mató a 5. Dice, porque llegan y a que no me matas, a que no me matas. Y dice, hasta que explota y termina matando a alguien más. Así, súper agresivo, ¿no? Sí, sí. Y ya antes hacían una cirugía que prohibieron, que disminuía la agresividad. La lobotomía. ¿Mandé? La lobotomía, La ¿no? lobotomía que dejaban los pacientes feítos, así rebanados, hasta aquí. ¿A usted le tocó entrar a una así? Y funcionaba, no al 100%, pero sí disminuía mucho la violencia, pero pues la prohibieron por lo mutilante que es, porque no nada más les quitaba la violencia. Ahí hay muchas cosas que se manejan en el lóbulo frontal y pues barrían con todo, no nada más con la violencia. ¿A usted le tocó entrar a alguna de esas cirugías? ¿O... De lobotomía no, sí, de otro tipo de cirugías sí. Ok. Amigas y amigos, voy a platicar de qué consistía, si usted me lo permite, jefe. La lobotomía, amigas y amigos, muchas veces se utilizaba algún instrumento quirúrgico y por medio de una fosa nasal entraba este instrumento quirúrgico, rompía algo que se llama lámina cribosa en el hueso frontal y ahí utilizaban un medio para que absorbiera, succionaba. exactamente, succionaba parte del lóbulo frontal, porque se creía que toda la agresividad estaba en el lóbulo frontal, pero tenía grandes secuelas porque el paciente quedaba con un daño neurológico irreversible. De hecho, ya quedaban incluso algunos como vegetales. Incluso hay videos donde se muestra cómo rompían completamente esta parte del hueso por dentro, que es la lámina cribosa, y entonces empezaban como a despedazar en un sentido muy burdo los lóbulos frontales. Entonces el resultado pues era terrible para este tipo de pacientes. Pues yo no vi eso de la succión, yo vi cuando cortaban el hueso, la frente, el hueso temporal, frontal, el hueso frontal, con la sierra eléctrica lo quitaban el lóbulo. Y luego ya nada más, pues no existían en mi época. Sí. No existían las plaquitas de platino. Sí. Y entonces nada más le bajaban la piel y se la cosían. Por eso quedaban deformes. Pero lo que usted me está diciendo ya está como más adelantado, ¿no? Pero estaba más amolado el paciente. No, sí, terminaban muy porque mal. le succionaban no nada más lo frontal, sino todo lo demás. Sí. Jefe, ¿y a usted le tocó ver varios pacientes así deformes? Pero no en el hospital, en la calle. Yo vi muchos pacientes operados de lobotomía en la calle. Yo de haber tenido unos 15, 16 años. Y yo preguntaba qué era eso. Y ya cuando llegué a enfermería ya me enteré bien y me documenté bien y pues era eso, era para pacientes de violencia. Ok, ¿y usted los veía en la calle deformes? Sí, deformes. Y blanditos. Sí. Se hundía el dedo. Increíble. No, es que era toda una experimentación en pacientes psiquiátricos. Es terrible. Y había un doctor que era bioquímico. Sí. Y él decía, las verdades del hoy serán las mentiras del mañana. ¿Por qué nos dice esto, no? Pues era porque todo lo que se había hablado en la conferencia era lo que se había descubierto hasta ese momento. Esa era la verdad. Pero eso, debido a la evolución de los medicamentos, de la medicina, de todo, esto nuevo iba a cambiar y ya no iba a servir. Entonces se volvía una mentira. Por eso decía, las verdades de hoy serán las mentiras del mañana. Okay. Tenía razón. Cuando yo llegué a enfermería, ¿con qué se curaba la esquizofrenia? Con choques insulínicos. ¿Ahí qué les administraban hasta bajar la glucosa? A cero, a dejarlo en cero. Cuando nos enseñan desde la primaria que
La celulita necesita oxígeno, Sí, sí. necesita glucosa, necesita agüita. Bueno, pues a los esquizofrénicos les quitaban la glucosa con insulina de acción rápida, se les dejaba como 1 hora, pero nosotros ya teníamos una jarra de jugo de guayaba, normalmente era de guayaba porque espesa mucho, con mucho azúcar, pero era jarabe y se les pasaba por una sonda. Cuando ya se acababa el tiempo, se les pasaba y se les iba midiendo la glucosa, se les iba midiendo la glucosa. Pues esa es una mentira del hoy o del ayer. En ese momento era una verdad, pero ¿cómo comprobaban que sí la curaba? Oiga, y jefa, ¿y cuando los bajaban a cero, no morían o Pues qué caían pasaba? en shock hipoglicémico Sí, sí. con la insulina. Ajá. Era un shock hipoglicémico Sí. lo que les provocaban para curarles la hipoglicemia. Sí. ¿Cómo es posible, no? Otra mentira del mañana, los electroshocks. Ok. Ya casi no se usan. No, ya no. ¿Usted vio cuando les aplicaban? Muchos. ¿En qué consistían, jefe? ¿Amarraban al paciente o qué pasaba? Las manos, las rodillas, bueno, eran las manos. Primero la cabeza, las manos, las rodillas, el abdomen y los tobillos. Para todas las articulaciones para que no se pudiera mover. Y se les ponían sus electrodos, se les hacían descargas. Era una cosa espantosa, horrible. Y había terapias hasta de 2, 3 descargas y de diferentes voltios. Era una cosa horrible. Y todo eso se usaba en pacientes psiquiátricos. ¿Estas descargas que usted dice eran por algún tiempo en específico? De piel, eran de una piel gruesa, Ajá, pero era con hebillas, como un cinturón. Pero pasaba por 1 minuto la descarga, por segundos. No, la descarga, Sí. no es que la descarga no se les daba por aquí, se les daba por la cabeza. Por eso se les ponían los electrodos, se conectaban al aparato, se hacía la descarga y todo quedaba aquí. Pero se mueven todos, porque la descarga camina porque nosotros tenemos conexiones Sí. nerviosas que conducen la electricidad. Entonces se movían todos para que no se lastimaran, era que se les amarraba. Pero la descarga era a cerebro, no al cuerpo. Y gritaban ahí, ¡ah! O algo así. Gritaban y se mordían la lengua. Oh. Es feo, muy traumático, muy traumático. ¿No le afectó a usted eso? Creo que no, ¿verdad, hija? Creo que no. Es que está tremendo lo que usted me está platicando. Sí, es tremendo, es muy feo. ¿Y tenían algún criterio específico para estos pacientes de descargas o ¿Que si teníamos un qué? algún criterio para seleccionar Pues este el paciente? psiquiatra era el que ponía los criterios. ¿Sí? Si era un esquizofrénico que no podían ya con él, porque son muy agresivos cuando el medicamento oral no les funciona muy bien, y entonces les ponían los electroshocks. De hecho, existe una película, cuando la cuna caerá, un paciente que se hace pasar por enfermo mental y le empiezan a dar los electroshocks. Okay. Y entonces organizó una huida y se lleva a todos los pacientes a dar la vuelta a un parque y los agarran, los regresan. Y entonces a él lo encierran y lo castigan con electroshocks. Y entonces él, como no estaba enfermo, pues se hace pasar que ya quedó mal. Pero nada más está planeando cómo huir. Y en la película logra huir. Pero ahí le dan, en esa película de lo que hablan en realidad es de cómo se utilizaban los electroshocks para todo. Hasta para sacar una muela querían usar electroshocks. Oiga, jefe. Esto es algo que dije de Oiga, jefe, y cuando
daban los electroshocks, ¿sí se disminuía la agresividad en los pacientes? Por eso es lo que le digo que no se sabe. Disminuía la agresión del paciente, pero no porque lo curara, sino porque lo atontaba, el electroshock lo atontaba. Sus nervios se le iban desbaratando, muriendo con la electricidad, Sí. con la descarga, se iban muriendo sus nervios, se iban muriendo hasta que quedaban mal, hasta que quedaban vegetativos. Entonces no la curaba. Si la curara, el paciente estuviera vivo y con todos sus intelectos, ¿no? Y no. Quedaban vivos, pero en estado vegetativo. Ok, muy bien. Oiga, jefe, ahorita tocando este tema, pacientes que agredieron a compañeras de usted, enfermeras. ¿A algún personal de Ajá. enfermería? ¿Los enfermos mentales? Sí. No, Ah, ok. nos respetaban mucho. Ok, ok, Nos ok. respetaban mucho. Nos lloraban y nos daban la queja. Ay, mira, es que me pegó. Nos veían como sus mamás. Un día me encontré uno en la calle y me reconoció y yo no hallaba dónde esconder. Mamá, mamá. Se escapó, vino a dar a Naucalpan y me decía a mi marido, ¿y quién es? Ay, le digo, pues es una enfermita que se escapó del psiquiátrico, pero de donde yo trabajaba. Le digo, ¿y se acuerda de ti? Pues mírala, se está acordando de mí. ¿Y cómo logró dar con usted? No, pues yo me subí a mi coche. Yo ya no la vi, pues andaba escapada, ¿qué hacía? Ah, ok, ok. ¿Recuerda algún paciente que usted se haya encariñado con alguna paciente? ¿Qué? ¿Que se haya encariñado con alguna paciente? En especial, Sí. con una joven como de 24 años, hija única, de una mamá soltera. Su mamá entró por un absceso de una muela mal atendida, se la taparon sin haberla limpiado bien, entonces él hizo un absceso. Y iba al doctor, no, es que usted no tiene nada y no tiene nada y no tiene nada. Cuando le abrieron, porque ya le notaron una bolita acá, era gangrena. Le dio gangrena por una mala atención de una muela. Entonces, pues ya estaba con sepsis. Una mujer joven. Y la señora muy preocupada por su hija. Y duró mucho tiempo la paciente ahí. Y se encariñó la paciente conmigo y yo me encariñé con ella. Y su hija me tenía mucha confianza y como que se arropaba conmigo. ¿Y cómo ve a mi mamá? ¿Y usted cree que salga? Y mira, todo eso tienes que platicarlo con el doctor porque él da los informes. Yo lo único que te puedo decir es que platica con tu mamá, dile que si hay algo que ella quiera que tú hagas, que si puedes hacer algo por ella, que si quiere que le traigan a alguien. Dice, pues es que somos solitas, no tenemos a nadie. Y le digo, pues con mayor razón platica con ella para que no se sienta tan sola. Y un día, como a las 11 de la mañana, era la visita en terapia intensiva. Y me dice la señora, señorita, ¿ya llegó mi hija? Le digo, sí. Se la voy a pasar. Ya pasa la niña. Y platica. Y yo siempre son 15 minutos de visita en terapia intensiva. Y yo la dejaba 30 minutos. Y porque yo ya sabía que el pronóstico era esperar que se fuera. Y yo le decía a la señora, ¿no tiene con quién encargar a su niña? ¿Un familiar? No, señorita. Ay, le digo. ¿Y documentos? ¿Cómo llegar a un paciente y decirle, sabe que se va a morir? Su hija se va a quedar sola. Tiene que dejar testamento, tiene que dejar beneficiarios. ¿Cómo se lo digo a una señora? Entonces el doctor era quien le tenía que informar su estado de salud
a la mamá, porque a la niña pues nomás le decían muy grave, pronóstico malo, pero no le decían, es muy difícil que salga tu mamá porque tiene este diagnóstico, no se lo decían. Y yo decía, ¿cómo la ayudo? La señora tiene que dejar un testamento si tiene propiedades a nombre de la muchacha. Tiene que dejar su seguro de vida si tiene. No, si tiene porque era trabajadora del gobierno. Su SAR, todo lo que ella tuviera, lo que iba a recibir del seguro de, pues todo lo que da el ISSSTE. Tiene que decir que ella lo va a recibir, pero lo tiene que dejar por escrito. Ahora, eso es como le digo a la señora. ¿Y cómo le digo a la niña? Es un mar de confusiones. Entonces platiqué con el doctor y le digo, oiga, doctor, tenemos este conflicto. Mire, la niña es sola, no tiene familiares, no tiene hermanos. Y su mamá no tiene a quién confiarle a la niña, a la señorita. Le digo, platique usted con ella y dígale su problema, doctor. Usted es el único que le puede decir que como puede salir, no puede salir, se puede ir. Ay, Yuli dice, pues sí, doctor. Porque acuérdese que aquí no nada más estamos para cuidar la enfermedad, sino lo estamos viendo de manera holística. Y ahí entra eso. Bueno, y le dijo. Entonces, cuando el doctor le dijo eso, pues la señora se deprimió, pero yo creo que ya tenía todo arregladito. Y cuando le dijo, ¿qué pasa, mi niña? Platicaron y hablaron y hablaron y hablaron. Y la chica salió llore, 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 llore. Y entonces la paciente se empieza a agravar. Su estado físico empieza a agravarse. Y le digo al doctor, se me hace que nuestra paciente ya se va a ir. Y dice, ¿en serio, Yuli? Le digo, mire, levántese a verla. Y ya la va a ver y dice, sí. Y le digo, mando aviso de gravedad. Le digo, ahí está la señorita todavía. Y dice, sí. Entonces mandamos el aviso de gravedad y ya entra la niña a hablar con el doctor y ya le explica. Y le dice lo que tiene. Dice, sí, mi mamá ya me dijo. Y ya me dijo lo que tengo que hacer y que dónde están los documentos que se necesitan. Y también me dijo que si caía en paro, que no la sacara, que la dejáramos así. Porque si no va a salir, no tiene caso que la estén sacando del paro. Y le digo, bueno, entonces te voy a dejar que estés con tu mamá para que tú la veas. Y se despidan y se digan todo lo que se quieren. Y dice, sí. Entonces, la paciente se muere. Y la niña se abraza a la señora y llora, pero fuerte, como si estuviera sola. Entonces llega el jefe de servicio. Por los llantos se metió y dice, Yuli, ¿qué pasa? Le digo, nada, doctor, es que se murió la paciente, le digo, y su familiar está llorando. Y dice, pues me la sacas, porque aquí no es agencia funeraria. Me enojé. Y me he dado una peleada con el doctor, tremenda. Porque tanta falta de afecto, tanta falta de amor al ser humano. Y quiere que corra la señora, le digo a la niña, le digo, mire, doctor, yo no la voy a correr. Pero si usted tiene el valor de correrla, sáquela usted. Te lo estoy ordenando, le digo, no voy a hacer tonterías solo porque usted me lo manda. Te voy a levantar un reporte por escrito. Levántelo. Pero yo también le voy a levantar los suyos. Así es que, usted contra la enfermera Julia Iturbe. Yo soy peleonera cuando tengo la razón. Entonces no la vas a sacar, le digo, no, sáquela usted. Usted es el que quiere que se salga, pues sáquela usted. No la sacó.
No la sacó. Ya cuando la niña se calmó, ya le dije, vente, ya vamos acá afuera. Y le di un tecito. Nos abrazamos mucho. ¿Y qué le decimos? ¿Qué le digo? No hay palabras suficientes que ayuden a calmar el dolor de cuando un familiar se va, y sobre todo bajo esas circunstancias. Hija única, mamá sin familia, y la niña a la deriva, porque todavía iba a la escuela, ni una tía, ni una hermana, ¿no? Totalmente sola. Y me encariñé mucho con ella y mucho tiempo me estuvo hablando por teléfono. Y bueno, yo tuve 3 hijas. Y ahora mi nieta, que vive prácticamente conmigo, aunque no está conmigo. Y eso me ha dado cierta experiencia para saber tratar a las jovencitas. Y la trataba como si fuera mi hija. Le daba palabras de aliento, le daba consejos, le daba hasta recetas de cocina le llegué a dar porque no sabía hacer nada. Okay. Una niña muy consentida. Y pues me encariñé mucho con la paciente y con su hija, donde que llegó en el mes de la Navidad y del Año Nuevo. Y la señora todavía me dice, le voy a dar su abrazo de Año Nuevo. Y nos dimos el abrazo. Nos identificamos mucho la paciente y yo. Y así hay pacientes que cuando duran mucho, se encariña uno con ellos. Si es que las historias de los hospitales son infinitas, o sea, tantos pacientes que ustedes atienden, tantas historias que conocen, es bastante impactante. Por eso la profesión, la carrera de enfermería tiene que estar más valorada, porque ustedes son la principal fuente de donde atienden al paciente. Pues somos las que estamos con ellos por lo menos 8 horas, todos los días, 8 horas, para atenderlos, para platicar, para abrazarlos. A veces nos hacen encargos, a veces nos piden que recemos por ellos. Y así hay muchas cosas, muchos. Un doctor. Era tremendo. Esto pasó en Petróleos Mexicanos. Yo trabajé también en Petróleos Mexicanos 8 años. Y este doctor le llegó un dinero extra y tenía un amigo veracruzano. Y dice, oye, ¿te llegó tu extra? Dice, sí. Vamos a darle un pellizquito y nos vamos a tomar unas cervezas. Dice, órale, yo lo había visto en mi casa. Y se fueron. Y se emborracharon. Pero se fueron en el coche de uno nada más. Van a dejar al veracruzano a su casa y el otro doctor se va a su casa. Y creo que vivía por Echegaray, porque ahí fue el choque. Y dice la gente que vio que llegó, él iba atravesando, llegó un coche y le pega en medio y lo hace girar. Entonces el doctor, ¿cómo fue el golpe? No sabemos. Pero perdió el conocimiento. No se veía herido, no tenía cortadas, nada. Simplemente en estado inconsciente. Y llegó a terapia, ay, no, que el doctor fulano, y como era compañero, ¿no? Pues lo ponemos en aislamiento. Ya. Pasaron los días y el paciente no despertaba.
Y no despertaba y no tenía tono muscular, lo pellizcábamos, no tenía reacción al dolor. Pues esto está raro. Le hacen pruebas vestibulares negativas. Pues que ya tiene muerte cerebral. Seguro, pues sí, si quieres mañana las volvemos a hacer. Bueno, otra vez, Yuli, prepáranos todo para pruebas vestibulares. Sí, doctor, les tuve todo. Y las vuelven a hacer. No hubo respuesta. Le diagnostican muerte cerebral, cuidados paliativos. Y estuvo muchos días así, pero la esposa no se daba por vencida. Ella tenía mucha fe. Y nos decía, ay, ustedes que son sus compañeras, por favor récenle para que se componga, récenle para que despierte. Sí, señora, sí, le vamos a rezar. Pues sí, le rezábamos, ¿verdad? Le prendíamos una veladora en nuestra casa. La señora nos llevaba oraciones escritas, chiquitas. Le pegó en la vidriera, le pegó muchas oraciones, muchos santitos. Pues nada, no despertaba. Y seguía en estado inconsciente, con su diagnóstico y suspendido todo, nada más suero para justificar. Y un día me toca a mí ese paciente. Y lo baño. Y le toco la pierna. Sentía burbujas. Ay. Muchas burbujas. Le digo, oiga, doctor, este paciente tiene gas. Le digo, a lo mejor ya está muerto y se está echando a perder. Sí. A ver, Julie, de veras, dice, tiene crepitaciones. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? Le digo, no. Hágale la fasciotomía. Ay, Yuli, pero si ya tiene muerte cerebral, ¿en qué le hace daño una fasciotomía? Usted ábrale. A ver, tráigame. Para tranquilidad de la enfermera, le vamos a hacer, así dijo el doctor, para tranquilidad de la enfermera le vamos a hacer la fasciotomía. Y le hacen la fasciotomía. Y le sale el gas. Pues el doctor, ahora hay que ponerle un antibiótico, porque ¿qué tal? Y no está muerto. Y dice, bueno, vamos a iniciarle todo otra vez. Dopamina, medicamento para el riñón, antibióticos y todo lo habido y por haber. Y nosotros seguíamos rezando. Pues, ¿qué creen que salió? Okay. Salió. ¿Qué tenía, qué lo mantenía en estado inconsciente? No sabíamos. Porque no estaba golpeado, no estaba fracturado, la cabeza estaba bien, el TAC salió bien, pero las pruebas vestibulares decían lo contrario. Y bueno, salió. La fe, nuestro doctor que está allá, no sabemos. Pero salió. Y luego nos sentaba yo en un reposo. Yuli, va a ser su paciente. Ay, no, doctor, sí, porque usted fue quien lo sacó. Bueno, pues ustedes creen que yo tuve algo que ver, me quedo con él. Me quedé con él y me dice, ya me dijeron que usted fue la que descubrió que tenía gas en mi pierna. Le digo, sí, doctor, ¿cómo ve? Dice, le digo, pero no estaba golpeado, doctor, no tiene fractura, no tiene morado, no tiene rasguños. ¿De dónde? No sabemos. El chiste es que recobró la conciencia y estaba con tubo, porque había estado mucho tiempo intubado y inconsciente. Teníamos que volver a enseñar a respirar, entonces le poníamos su ventilador combinado con humidificador y ventilador. Y decía, yo oigo que a usted le gusta cantar. Le digo, me gusta más bailar. Ah, bueno. Dice, cuando yo me vaya de aquí, la voy a llevar a bailar. ¿Qué le gusta bailar? Le digo, mire, si usted me va a invitar a bailar, me voy a poner un vestido vueludo, así que cuando me dé las vueltas, se me haga así mi vestido.
Pues, ¿qué va a bailar? Le digo, un vals. Porque usted ahorita no puede bailar muy fuerte. Vamos a bailar un vals. Yo la voy a llevar. Está bien, doctor. Y decía, oiga, ¿me da un poquito de coca? Le digo, doctor, todavía no sale, usted ya quiere Coca-Cola. Ah, ándele, no sea mala gente. Tenía una sonda nasogástrica, sí, pero como ya no tenía el tubo, sí podía dar traguitos. Le digo, bueno, doctor, y yo volteaba a ver quién me veía. Y que le doy su trago de Coca-Cola, le digo, va, un conito. Y le doy, y le digo, saboréelo porque es el único que le voy a dar. Y ya le di su Coca-Cola, así espumosa, y fría. Y cuando ya le dio el trago, yo sentí que ya había llegado al estómago, que le prendo el aspirador. Y ya viene la Coca-Cola de regreso. Sí. ¿Cómo quedó? Yuli dice, muchísimas gracias. Yuli dice, me supo riquísima. Le digo, qué bueno, doctor. Pero nunca le dije, mire, ya se la saqué. Eso es lo que podemos hacer por un enfermo. Muy bien. Eso es lo que podemos hacer. Y todavía estoy esperando que me lleve a bailar. Jefe Julia, pues yo le agradezco muchísimo porque usted es una persona con mucho sentido de calidez humana. Gracias. Un gran ejemplo para las futuras generaciones, todas las estudiantes de enfermería, todos los estudiantes también que se dedican a esta noble profesión. Pues es un ejemplo usted a seguir. Gracias por darnos su testimonio. Muchas gracias. Y sobre todo por contarnos lo que no le había contado a nadie, que es esta cuestión de psiquiatría. No. Si usted que está en el medio, como médico, sabe lo traumante que es. Imagínese si yo llegara a mi casa a platicar esas cosas. Pobres de mis hijas, ¿no? Sí, claro. Entonces yo nunca lo hablé por muchas razones. Una, porque no me gustaba, otra por el secreto de contractual, ajá, porque ya ve que no puede uno sacar cosas del hospital, y por la ética profesional, pero pues siento que aquí no falté a la ética. No, al contrario, yo le agradezco mucho, porque finalmente testimonios como usted permiten que se renueven nuevas leyes, nuevas normas que hacen mucha falta. Y un poquito que vean que sí ha evolucionado todo con eso de las verdades del hoy serán las mentiras del mañana. Es una verdad ciertísima. Y no nada más en medicina, en todas las profesiones, Así es. Yo le agradezco mucho porque viene desde lejos. Tenemos el honor de que nos visitó. Al contrario. No, yo al contrario estoy súper agradecido con usted porque sé que el tiempo que usted nos regaló pues es muy valioso. También molestando a su nieta que la trajo. Yo le agradezco mucho. Y jefe Julia, en verdad le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Relatos Forenses. Pues yo al contrario, muy agradecida y les doy las gracias por haberme escuchado. Y yo espero que esto trascienda, sobre todo lo de enfermería, para que nos den un reconocimiento profesional, para que a la vez llegue también el económico. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, amigas y amigos, lo viste, una vez más un programa con una gente con mucho profesionalismo, mucha calidez humana. Recuerda que siempre cuando vamos a un hospital está la enfermera, el enfermero y que con mucho gusto pues nos atiende y que hay que retribuirle este agradecimiento y esta admiración porque son los que están en primera línea, en trinchera, justamente pues ahí con nosotros cuando estamos enfermos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima, gracias. Amigas y amigos, una producción de Pepe y Chema. No se te olvide, lo viste en Relatos Forenses. Muchísimas gracias, tú que estás con mamá, dale un beso de mi parte. Recuerda que la vida es tan efímera, que hoy estamos, mañana quién sabe. Muchísimas gracias. Gracias.